En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. Estimados hermanos, en esta misa la liturgia presenta un tema que es muy importante en la vida espiritual, sumamente importante y aplicable al momento que vivimos actualmente. Y es muy importante que tengamos presente estas cosas. Dice la primera lectura que escuchamos, decía: me has seducido, Señor, me has seducido y me dejé seducir. Yo decía, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. ¡Wow! Me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Si no, no puede seducir el Señor si no se deja seducir. Él no te puede salvar sin ti. Pero está la resistencia de una persona: no volveré a recordarlo a Dios, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. ¡Wow! Y esta palabra, me ha seducido, es la correcta traducción. Acá tengo la Vulgata de San Jerónimo traducida, ¿verdad? Donde está canonizada esta traducción al latín, que la Iglesia se juega la infalibilidad canonizando esta traducción, de la cual no puede tener error en el sentido de las frases. Después Juan Pablo va a actualizar aún más y perfeccionarlas, hasta las mismas palabritas, algunas que se perfeccionaron más aún, que también está canonizada por la Iglesia, porque no has quitado el canon. ¿Y qué dice? Dice así en latín: seduxistime domine e seductus sum. Es decir, la palabra es correcta: me has seducido. ¿Y qué significa? Seducir, del latín seducere, formada por el prefijo separativo se y el verbo ducere, guiar. Así, seducir es guiar para conducir a uno separadamente por el camino que al otro le conviene. Eso es seducir. Pero el demonio es un seductor, el mundo es seductor, la carne es seductora, y Dios también seduce, pero de modo distinto. El demonio, el mundo y la carne seducen de afuera hacia adentro y quieren llegar a lo más interior. Dios seduce desde la esencia del alma, donde habita Él por la gracia, hacia afuera. La forma es distinta. ¿Cómo seduce el demonio? Seduce con mentira, no usa la verdad, y para un mal. Es decir, en el entendimiento, él primero quiere que tú no pienses, luego quiere que tu voluntad se ejecute con oscuridad en tu mente. Hay una trampa, y que te muevas por la parte sensible, por las emociones, sentimientos, en una búsqueda replegada sobre ti mismo, en un egoísmo total. Ahí él va a lograr lo que quiere. Cuando actúa Dios, no te hace encerrarte, hace que te abras hacia afuera, que es la voluntad de Dios. Vamos a ver los movimientos que hay aquí. Y el mundo hace lo mismo, desde afuera. Todo música, te hace mover los sentidos, espejitos por todas partes, promesas, vacaciones en Cancún, te muestran de todo, mujeres mal vestidas, todo fresco, todo hermoso, toda la seducción de los sentidos externos, no te dejan pensar. Y a través de eso te venden algo, una mentira, que tú la compras porque no has pensado, porque has renunciado a la verdad, al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cómo seduce el mundo, el demonio y la carne? La seducción es el acto que consiste en persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adaptar un determinado comportamiento o actitud. Suele emplearse sobre todo en el ámbito de lo sexual. Una mujer se propone seducir a un hombre casado.
un hombre se propone seducir a una mujer casada, por poner un ejemplo, ¿qué quiere decir? Que le va a estafar, le va a crear un problema serio, porque va a hacer que la persona haga algo en contra de su voluntad o en contra seguro de su entendimiento, porque siempre la voluntad coopera, pero en contra de la luz que Dios le ha puesto en su cabeza, a la cual ha renunciado a esa luz. No quiere pensar, sino ejecutar. Todo lo que sirva para hacer desistir a una persona de su opinión, comenzando sobre todo por lo externo, afectivo, la debilidad del otro, aprovechando la tendencia natural que el hombre tiene de tender al mal como consecuencia del pecado original. Es lo que hace el demonio, tocar los sentidos internos y externos, pero empezando de afuera, con sentimientos y afectos para llevar a alguien al pecado y apartarlo de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la seducción del mundo, del demonio, de la carne. El demonio no puede meterse en el alma y no puede tocar mi entendimiento ni mi voluntad, pero puede influir para que yo la use mal. ¿Hasta dónde llega el demonio? Hasta los sentidos internos, porque son sensibles. Es decir, puede tocar la memoria y la imaginación, que son los dos sentidos más tocados e influenciados por el demonio. Y todos los sentidos externos, todos los afectos, él puede hacer que yo sienta desgano por la oración y me dejo llevar, pero él puede ponerme eso también. Todo lo que es sensible lo puede tocar él. No puede tocar la esencia del alma, ni hacer que yo piense lo que yo no quiero pensar, o hacer que yo quiera lo que yo no quiero querer. Eso es imposible. En cambio, ¿Dios qué hace? Cuando va a seducir a alguien, a ustedes los han seducido porque están en misa, pero ¿cómo ha hecho Dios? ¿Cómo hace? ¿Qué es eso en Dios? Seducir, en primer lugar, es iluminar el entendimiento con la verdad. Desde la esencia del alma, Él pone algo en el entendimiento. Lo primero, jamás me va a mover si primero no me ilumina el entendimiento. Por eso lo primero que hace Dios es te da a conocer las cosas, revela, te hace que lo conozca por el entendimiento. No te dice, haz algo, sino que te dice, piensa primero, recibe un conocimiento, conoce primero. Entonces te va a instruir, te va a decir algo en la mente, una verdad, te la va a proponer desde adentro del ser tuyo, suavemente, sin violentarte, el demonio posee cuerpos, ¿verdad? No puede poseer alma, a no ser que uno peque. El demonio es prácticamente dueño absoluto del alma cuando uno comete un pecado mortal, pero en una posesión el demonio usurpa las potencias sensitivas del hombre, las usurpa para destruir su alma. En cambio, Dios nunca usurpa, nunca violenta. Su seducción es maravillosa, es óptima, es perfectísima. Es su modo de actuar suave que conquista a una virgen de 15 años para que diga fiat y sea su madre. Conquista a todos los santos que han muerto mártires, porque esta seducción de Cristo lleva al martirio cuando uno se deja seducir, no cuando uno no se deja seducir. Te lleva al martirio. Si no es efectivo, si no es con sangre, al menos es un martirio interior. Entonces, ilumina el entendimiento con una verdad y conduce inmediatamente al bien que tiene esa verdad, bajo la razón de bien para que tú tiendas a abrazar eso. Por ejemplo, te pone, yo soy tu Dios, que te amo con todo mi corazón y te prometo la salvación eterna y que tengas posesión de mí para que yo esté en ti y tú en mí por toda la eternidad. ¡Wow! Me dio un conocimiento y me invita, mi voluntad abraza al Señor. Y eso viene por adentro de mi alma. Parece mío el pensamiento. No lo distingo prácticamente a no ser por el fruto que produce. Porque cuando el demonio me tienta, me doy cuenta rápido de las tentaciones porque son burdas, son sensibles, toca la imaginación y rápidamente uno dice, ay, qué cosa más fea que me viene, y lo saco y me doy cuenta que ese pensamiento no es mío, sino que viene de fuera, y me doy cuenta que viene continuamente y viene, y uno dice, ¿y Dios cuándo va a actuar?
actúa más que el demonio, mucho más, porque él es acto puro. Acuérdense el dicho, ¿no? El chino, un dicho chino, donde un árbol hace más ruido, un árbol que cae, uno solo, que cae muerto, que no hace fuerza, que todo un bosque que crece. Eso tiene una fuerza impresionante. Un árbol puede levantar un cimiento de una casa, imagínense qué fuerza. Sin embargo, no hace ruido. Entonces Dios actúa mucho más que el demonio, pero sin ruido y sin que tú lo notes. Porque como está actuando de la esencia del alma, desde donde vienen tus propios pensamientos, a través del entendimiento y la voluntad, Él hace lo mismo, se pone en tu lugar, más adentro que tú mismo incluso. Por eso cuando viene algo de Dios, es muy difícil darme cuenta. Si yo no tengo silencio, recogimiento, si yo no estoy atento, no me voy a dar cuenta que es Él. Solo me voy a dar cuenta por los frutos. Uy, qué bien que hablé. Uy, qué lindo consejo me salió. Soy yo. Ahí tienen que tener cuidado. No soy yo. Dios me movió a decir esto. Dios me habló al corazón. Y no es orgullo decir eso. Orgullo de decir fui yo. Cuando me doy cuenta que esto no lo pudo haber dicho yo, no lo pude haber hecho, ni pensado, ni deseado. Si yo hago actos buenos, esos no son míos, me mueve Dios a hacerlo. Con ese movimiento interior seductivo. Ilumina el entendimiento, conduce al bien, a la voluntad, eleva y dignifica a la persona, sin engañar, sin contrariar la voluntad, sin violencia. Es acción del auténtico amor que atrae irresistiblemente a la inteligencia para la contemplación de la verdad y a la voluntad para la fruición del bien auténtico, el gozo del bien auténtico, incluso contra las tendencias naturales desordenadas de la sensualidad. Cuando Dios actúa, el hombre es capaz de hacer cosas que van contra los gustos personales, contra su sensibilidad, contra sus sentimientos, porque puede dar la vida por Cristo, porque es tan fuerte que ya no le importa a Él. Así es el amor. En cambio, el mundo, el demonio y la carne, ellos seducen por lo sensible para que tú seas el que quiera como egoísta las cosas, ¿sí? Te estimulan a la sensualidad. Es más fácil cuando una persona se está tropezando, que está por caerse en el suelo, con la boca contra el suelo. Es más fácil darle un empujón y se va a caer, que sostenerlo para que no se caiga. Es más fácil. El demonio te hace así. Te tira hacia donde va tu naturaleza desordenada, que va hacia la sensualidad, y te promete cosas sensuales para seducirte. Porque es mucho más difícil lo que Dios hace, que te endereza para que no te caiga, va contra tu tendencia natural y es muy difícil. Sin embargo, es seguro que está actuando Dios cuando tú vas contra la tendencia natural. Es seguro que está actuando Dios ahí. Bien, esto para que lo entendamos, yo voy a ir leyendo lo que dice entonces aquí la segunda lectura en base a esto. Dice así: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos, déjense seducir, como una víctima viva. Dios te invita a ser víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Eso jamás el demonio te lo va a pedir, que seas una víctima santa, agradable, que te sacrifiques, que te inmoles por algo grande. Nunca. No, para ti te doy todo, la pasas bien, tienes todo. El mundo lo mismo. Y nuestra carne, nuestra sensualidad nos traiciona también. Y no os acomodéis al mundo presente. No se acomoden a esta seducción. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La renovación de la mente, donde Dios pone el primer pensamiento para seducirte. De forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Hay que hacer discernimiento y ver qué te propone el Señor en tu mente. Déjate de seducir. Él te va a seducir, pero déjate seducir. No te dejes seducir por el mundo, sino por ese Señor que ha muerto por ti. Pedro, en el Evangelio, cree que la felicidad consiste en apartar a Cristo de la cruz. Lo va a seducir a Cristo. Pero lo va a seducir
confundido, pensando que eso es lo mejor. Tiene un criterio puramente mundano del de Pedro en este momento, porque después recibe el Espíritu Santo, después va a crecer en su vida espiritual. Pero este momento todavía estaba muy crudo para sacarlo del horno. Entonces, Pedro se acerca cuando Cristo dice que va a padecer, que va a morir, para dar la vida por todos nosotros, para la salvación de las almas, etcétera, como estaba escrito, que lo debería haber sabido Pedro. Apartarlo a Jesús de la cruz. Y todos creemos que esto es lo mejor. Apártate de la cruz. No te conviene porque vas a sufrir. No te conviene, vas a sufrir. Ese es el criterio, eso no es un criterio. ¿Te conviene o no te conviene desde el punto de vista de la verdad y del bien? No de si vas a sufrir o no vas a sufrir. Porque no te conviene nada. No te conviene ir a trabajar porque vas a sufrir. No te conviene estudiar porque tienes que sufrir. No te conviene amar a alguien porque vas a sufrir. No te conviene hacer nada porque vas a sufrir. Entonces ese no es el criterio. Pedro lo quita a Jesús de la cruz, le quita lo contrario de lo sensible para que vaya a buscar lo que le gusta, lo suave, donde va la carne inclinándose. Entonces, son felices aquellos que toman en serio el Evangelio de Jesucristo. Es imposible evadir esa cruz, hay que saberla llevar. Debemos gritar al mundo que el verdadero amor no es lo que presenta el mundo en las telenovelas, un puro sentimentalismo egoísta y destructivo de la persona, de la familia y de la sociedad. El verdadero amor lo predicó el Hijo de Dios hecho carne, y todos los que elijan este camino alcanzarán la vida eterna, y los que prefieran el sentimentalismo egoísta la perderán. Por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, miren qué seductor tan fracasado para el mundo, porque un político para ganar un voto jamás te va a decir que para seguirlo a él vas a tener que cargar la cruz, pero no porque pierde el voto. Te va a decir que te va a ir bien, que vas a comer como nunca, que no vas a comer sin trabajar incluso. Te va a decir que vas a engordar y si no quieres estar gordo vas a estar flaco. Lo que quieras te va a decir, pero nunca te va a decir que debes cargar la cruz, porque pierde un voto. En cambio, Cristo seduce con la verdad. La verdad es que nosotros tenemos una naturaleza inclinada al pecado y si no te pones firme, te destruyes. Y la cruz es el ejercicio contrario a la tendencia de la carne. Es el ejercicio del espíritu que se pone en contra de la tendencia carnal. Es la cruz que tenemos que llevar. Es el plan B que nos toca vivir. El plan A era otro con Adán y Eva. No hubiéramos tenido esto. Pero el plan B sí, y es esto, es lo que tenemos, es lo que hay, como se dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí la encontrará. Le dijo Pedro, lejos de ti, Señor, de ninguna manera te sucederá esto. Apártate de mí, Satanás. Ah, ahora entendemos, no era solo el mundo, estaba otro atrás, otro seductor. Con apariencia de Pedro, pobre, a Pedro le va a creer. Pedro se aparece como una pequeña flor, digamos, inofensiva. Pobre Pedro, lo manejó el demonio, así como en un momento fue inspirado por Dios Padre, tú eres el Hijo de Dios, ahora inmediatamente se le metió el demonio con un criterio puramente mundano, donde le hace apartar a Jesús de la cruz de su Padre, del amor de su Padre y de la voluntad de su Padre. Bien, vamos a pedirle a la Madre de Dios, hoy tenemos perpetuo socorro aquí, miren qué hermosa imagen traída seguramente para bendecir. Está hecho bulto, es un cuadro el perpetuo socorro, aquí está hecho en bulto, muy bonito, así que después lo vamos a bendecir. Y vamos a pedir a la Madre de Dios nos conceda la gracia de dejarnos seducir por Dios y que sepamos que el viento de la seducción siempre es un viento de cruz, siempre hay aroma de cruz cuando está Dios, siempre el aroma del buen incienso es el aroma de la cruz.
nunca del placer del bienestar. Nunca obren para buscar su propio bienestar. Eso se los va a regalar Dios si Él quiere y si es bien para nosotros. Busquemos siempre la cruz, siempre subir a la montaña, nunca bajar al precipicio, porque lo más fácil es bajar. Eso lo tenemos que tener presente. Cuando nosotros, en nuestra vida, no miremos lo que nos hacen los demás. No nos miremos nosotros como la víctima inmolada. Miremos a Cristo como la víctima inmolada, que nosotros somos los que hemos inmolado a Jesús. Y busquemos entonces morir a nosotros mismos, que eso es dejarse seducir. Que así sea.